Momento. Ahí está, ahora sí apareció. Gracias. Gracias. Bueno, arrancamos, ¿quieren? Buenas noches a todos, gracias por concurrir a esta jornada. Nos hemos reunido para tratar un tema importante, que es el tema de la biodiversidad. Iniciamos este ciclo de charlas que las organizamos desde el movimiento Laudato Si, los capítulos compartidos por Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina, en camino hacia el tiempo de la creación. Vamos a comenzar a hablar de biodiversidad, porque entendemos que no podemos valorar ni defender lo que no conocemos, y entonces iniciamos esta charla tratando sobre el yaguareté, y a través de él conocer el ecosistema y la salud del ecosistema. El yaguareté es el felino más grande de América, es uno de los símbolos, digamos, americanos. En el año 1900 se distribuía desde el sur de Estados Unidos hasta el río Colorado en Argentina, y en los últimos 100 años su área de distribución se redujo en un 50%, a la mitad. Pero como somos el movimiento Laudato Si, vamos a comenzar esta reunión poniéndonos en oración a través de un video que vamos a compartir. A ver. ¿Y exactamente después armo el editorial del plan y eso? Bien.
salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el sonido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado sea. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver ahora un video de introducción por el tema del yaguareté. A ver si sale. No lo están viendo. A ver. Ahora se ve, Marce. Ahora se ve. Bueno.
Bueno, ahora le damos paso. Retumbo. Le damos paso a Gustavo, así presenta los disertantes de hoy y arrancamos con la charla sobre el yaguareté. Buenas noches a todos, bendiciones. Bien, yo soy Gustavo Díaz de Paraguay, para la gente que se conectó y que, bueno, que no nos conoce un poquito. Estamos gente de Argentina, de Uruguay y de Chile trabajando juntos. Ahora, continuando entonces con el tema de hoy, yaguareté y salud del ecosistema, vamos a conocer un poquito a las personas con mucha experiencia en el tema que nos van a dar su disertación. Hablamos primero del señor Víctor Vera, que es doctor en ciencias por la Universidad de San Pablo, Brasil. Es magíster en ciencias ambientales y políticas públicas, docente de grado, de posgrado, ganador del Premio Nacional de Ciencias. Después estaríamos con la licenciada Laura Villalba, bióloga, máster en dirección de proyectos. Actualmente está trabajando en la Fundación Moisés Bertoni. También coordina el programa de conservación en el Gran Chaco Sudamericano. Lidera el programa de conservación de especies silvestres de la organización WCS, que era del video que estábamos observando. Bueno, entonces pasamos a escuchar la ponencia del doctor Víctor Vera. Adelante, doctor. Bueno, ahora estoy en movimiento, esperemos que salga todo bien. Es muy importante comenzar a decir de que el planeta comenzó la vida hace muchísimo tiempo, cuando se comenzó a enfriar el planeta, el Big Bang. Comenzamos a desarrollar la vida. Hace muy poco tiempo se encontraron fósiles de 3.475 millones de años. Nosotros habíamos hablado y estudiado siempre que teníamos registros fósiles de 570 millones de años, que teníamos los primeros registros fósiles. Pero a partir de ahí, la Tierra se fue diversificando de una manera muy grande. Los organismos que primeramente eran marinos se hicieron terrestres. Primero las plantas, luego los insectos, después vinieron ya los anfibios y de ahí en adelante, hasta que nuestra especie, nuestros primitivos Homo sapiens, comenzaron a desarrollarse hace 2 millones de años como especie, a consolidarse como especie. Y nosotros, Homo sapiens sapiens, tenemos nada más que 200.000 años como especie en el planeta. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando éramos 2.000 millones de personas, comenzamos a dominar la ciencia, la tecnología, las orugas de los tanques, las orugas de los tractores, después los tóxicos, los venenos que fueron desarrollados con fines bélicos se convirtieron en químicos que eran utilizados para la agricultura. Y ahí, creo que en noviembre del año 2012, más o menos, nosotros pasamos a ser 7.800 millones de personas. Y estamos imponiendo presión muy grande. En 1987, Brundtland, la Comisión Brundtland, había publicado un informe de 4 problemas ambientales globales que nos afectaban a todos, a Messi, a Neymar, a los guachiturros, a Coldplay, a todo el mundo. Entonces, a partir de ahí comenzó un movimiento muy grande. Bueno, primero comenzó en el 72, que ahora mismo, el 5 de junio, se hizo la cumbre Estocolmo más 50 años, aquella primera conferencia sobre ambiente, humano y desarrollo, que posteriormente desembocó en la Cumbre de la Tierra en 1992 con la firma de los acuerdos de la Convención de Diversidad Biológica, y de ahí toda esta preocupación en la agenda internacional para una gestión más responsable del planeta. El informe Brundtland definía el desarrollo sostenible que estamos hablando ahora,
éramos demasiada gente ya, el nivel de consumo, estábamos generando problemas no intencionales en la atmósfera, entre los seres vivos, en las interrelaciones de los seres vivos, en las tierras, en las aguas, en los océanos, y venimos a desembocar ante esta situación que nos plantea en el año 2015 el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, donde identificaron 9 problemas o 9 umbrales de la humanidad, de los cuales 4 ya estamos pasados. Voy a comenzar del menor de ellos todavía, pero que está creciendo muy rápidamente, que es el cambio climático. El segundo, que ya es más importante, es el cambio de uso de la tierra, que para nosotros los biólogos continúa siendo pérdida de hábitat. Le podemos llamar de diferentes nombres, más políticamente correctos como cambio de uso de la tierra o menos políticamente correctos como deforestación, pero para nosotros los biólogos y sobre todo para la diversidad biológica, eso representa pérdida de diversidad biológica. Entonces, ese es uno de los problemas graves que está siendo señalado. El segundo problema. El otro problema que estamos evidenciando en todos los cuerpos de agua es el desperdicio del nitrógeno y del fósforo. Imagínense, el fósforo ya hizo 2 vueltas en todo su ciclo, en todo el planeta. Todo el fósforo planetario ya hizo 2 vueltas en todo su ciclo, y estamos contaminando los cursos y los cuerpos de agua con nuestros desechos industriales, urbanos y de la agricultura. Y estos se depositan y hay mucho más nitrógeno y mucho más fósforo que en los tiempos primordiales del planeta Tierra circulando en todo el planeta. Y el otro que es más grave, mucho más grave, es la pérdida de la diversidad biológica. Los seres humanos usamos cerca de 1000 especies de plantas y ya no tenemos parientes silvestres del arroz o del trigo, el cual podemos desarrollar variedades que puedan ir desarrollando digamos, que puedan aguantar estos cambios globales que estamos padeciendo en este momento. Entonces, ese es un problema grave que si estuviésemos en Paraguay, les iba a hablar de la stevia. A pesar de que la stevia salió de Paraguay, se llevó a Japón, se llevó a China en la década fines de la década de los 80, es una especie nativa de este país. Y en este momento no tenemos ya parientes silvestres. Tengo colegas botánicas que se dedicaron 3 años a buscar en cada fragmento de bosque de lo que nosotros llamamos el bosque atlántico del Alto Paraná, y los argentinos llaman la selva misionera. En cada fragmento de bosque fueron buscando la stevia, y siempre pregunto en mis clases, ¿ya escucharon hablar de este biócido? Y 100% levantan la mano. Si le pregunto si ya vieron una planta de canje o de la stevia, me dicen, no lo hemos visto, o 4 o 5 levantan la mano. Y siempre pregunto, ¿ya vieron una especie silvestre, un individuo silvestre de la stevia rebaudiana bertoni? Y la gente nunca ha visto. Y mis colegas acaban de confirmar en una publicación de que prácticamente en 3 años de búsqueda en cada rincón de lo que tenemos, cada fragmento, pedazo de bosque en Paraguay, no han encontrado parientes silvestres. Entonces ese es el problema más grave que enfrenta la humanidad en este momento. Les había pasado un slide acerca de los 9 umbrales, después seguramente Gustavo les va a compartir. Es un problema muy grave y que está planteando que la plataforma intergubernamental de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, que se llama IPBES, bien conocida por sus siglas y compuesta por científicos y liderado por una colega argentina que es ecóloga. Ella es la directora científica, ha lanzado en el año 2019 un informe que para nosotros es mucho más que preocupante, que dice que para el año 2050, 10 millones de las 30 millones de especies van a desaparecer. Y principalmente las que van a desaparecer son los insectos. Y como ustedes saben, después de la fotosíntesis, uno de los procesos más importantes del planeta es la polinización. Y ustedes que viven en clima más frío que del Paraguay, cuando vemos la manzana que ya no es más la manzana de corazón, que está deforme, tenemos que decir y recordar también que 80% del plato de comida que tenemos enfrente de nosotros depende de la polinización. Entonces, son problemas muy graves, y sobre todo en una región como Latinoamérica, en el mundo existen 17 países llamados megadiversos. ¿Qué significa esto? Que al menos contienen
el 10% de las especies, de ecosistemas de especies, de flora, fauna, microorganismos, incluso los virus que habitan el planeta. Y en nuestra región existen 7 de los 17 países. Es muy bueno saber que hay gente de México que nos está escuchando. México es uno de los países megadiversos de América, Estados Unidos, y bajando por Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, son países megadiversos del planeta. En Paraguay nosotros no somos un país megadiverso, pero sí estamos en segundo lugar con una alta diversidad biológica, y eso es muy importante decirlo. En estas regiones de pie de cordillera andina, nosotros tenemos muchos recursos genéticos. La papa, muy probablemente el tomate, hizo una vuelta al mundo antes de volver a América. Cuando Marco Polo llevó las pastas de China, no solo llevó las pastas, sino que también llevó la salsa de tomate, y el tomate es originario de esta región de Brasil, Bolivia y Paraguay. Entonces es muy, muy interesante de mencionar que estos son recursos que nuestros países tienen, y la Convención de Diversidad Biológica establece de que los recursos que sean desarrollados a partir de ahora son recursos que pertenecen a los países. Entonces, los conocimientos científicos y tecnológicos tienen que ser, los beneficios deben pertenecer a los países. Entonces, tenemos que comenzar a querer a la yerba mate, tenemos que comenzar a querer a otras especies que nos generan beneficios a la humanidad, lo que llamamos hoy en día como servicios ecosistémicos, que sirven para curarnos, sirven para abrigarnos, sirven para hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, les envié dos enlaces de videos muy cortos del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, para que ustedes se puedan divertir y ver cuál es la importancia de estos países megadiversos y cuáles son los compromisos que tenemos que hacer. Imagínense, solamente para decir, es muy importante la diversidad biológica. Desde el año 2010 hasta el año 2020, las Naciones Unidas declararon al decenio de la diversidad biológica. Y en el año 2012 se publicó, muy poca gente conoce, se publicó el Plan Estratégico para la Biodiversidad, conocida porque se desarrolló en la ciudad de Aichi, en Japón, conocida como las metas de Aichi. Y son 20 metas que hasta el año 2020, tendiendo después a ser cumplidas en el año 2050, la humanidad se comprometió a salvar, estudiar, conservar, restaurar, compartir los beneficios, asignar un valor a la diversidad biológica de los servicios ecosistémicos, y no lo hemos cumplido. Tal es así que el 1 de marzo del 2019, las Naciones Unidas comenzaron en la Asamblea de Nueva York la década de la restauración de los ecosistemas entre el 2020 y el 2030. Imagínense, no cumplimos con la conservación de la diversidad biológica. Estamos en el año 2022 y es muy poco lo que hemos escuchado sobre la década de la restauración de los ecosistemas en nuestros países. Entonces, también les di unas tareas que me gustaría que busquen en sus enlaces, los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17. Y hagan un clic sobre cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Ustedes van a ver las metas estratégicas que nosotros como países nos hemos comprometido a cumplir entre 2015 y 2030. Y muchos de nuestros países, en vez de avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, estamos retrocediendo. Entonces, desde ese punto de vista, les dejo otra tarea más. Es hacer un clic sobre cada uno de los 17 ODS. Particularmente, hoy estamos hablando del ODS número 15, del ODS número 16, que es, nosotros en Paraguay no tenemos costas, pero sí nos encanta la playa. Cuando nos vamos a Brasil, generalmente, o a Uruguay o a Argentina, a disfrutar de las playas, del litoral. También la vida marina es importante, la vida submarina, como es uno de los ODS. Y hagan un clic y vean las metas estratégicas. Incluso cómo el COVID ha afectado el cumplimiento de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para hacer más corta mi presentación, le voy a contar una anécdota. En el año 2009,
estábamos estudiando a los jaguares en la región oriental de Paraguay, que es la región más húmeda del país. Capturamos a unos jaguares en un día 26 de julio. Incluso el conductor que nos llevaba en la camioneta era muy católico y fue el día de Santa Ana. Entonces él quería ponerle el nombre de Ana a la jaguar, que era una joven jaguar con 75 kilogramos, que parecía que estaba desarrollando las mamas. Teníamos alguna sospecha de que estaría comenzando su etapa de preñez. Y le instalamos un radio collar y casi un año después, el día 3 de julio, la volvimos a capturar. Y aquí viene la anécdota. Teníamos unos perros que corrían detrás de los jaguares y el jaguar es curioso, no tiene miedo. El jaguar es el predador más importante del mundo y aprovecho para darle un poquito de clase de ecología. En la naturaleza no existe depredación. En la naturaleza tal vez nosotros seamos la única especie depredadora, porque en la naturaleza existe lo que se llama pastoreo controlado. Es tan cibernético el control que un predador, cuando ve una cantidad de presas, va alimentándose de esta presa que ve con mayor frecuencia, y cuando esta presa va disminuyendo y la presa B va aumentando, cambia automáticamente. Nunca extingue a una población de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza existen lo que llamamos los biólogos predadores, pero no existen depredadores. Entonces es muy importante de tener ese concepto muy claro. Se llama pastoreo controlado de la naturaleza y es una de las leyes que rigen la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, le capturamos y con un dardo. Posteriormente estaba sedada y estábamos cortando las lianas para capturarla en una red, porque es un evento casi único, rescatar a una especie para estudiarla y volver a soltarla a la naturaleza. Y faltando 1,5 metros para que caiga, saltó. Y eran 16 personas que estaban alrededor y ustedes no saben las diferentes reacciones. Gente que lloraba, gente que se quedaba blanca, gente que se quedaba, se quedó estática, otra gente que saltaba. Entonces fue muy simpático. Ustedes no saben las anécdotas que después ocurrieron hasta que se fue a 100 metros a caerse anestesiada y pudimos estudiarle, tomarnos los datos biométricos que se a azotar. No teníamos evidencia de que estaría amamantando. Eso significa que muy probablemente se cruzó con un pariente muy cercano o abortó, o los cachorros nacieron con defectos y fallecieron o murieron después. Eso implica de que la fragmentación, además de la pérdida del hábitat, hace que estas especies tengan estos comportamientos de endogamia, de aparearse con parientes muy cercanos. Entonces, y lo más lindo es que la jaguar estaba sobre la copa de un árbol, cerca del cielo, muy claro en un día de invierno, tan perfecto que no se la veía a 4 metros de distancia. Entonces, para terminar con esto les digo, es un privilegio para nosotros tener esta diversidad biológica, pero también implica una responsabilidad muy grande en este continente conocido como la superpotencia de la diversidad biológica en los servicios ecosistémicos. Yo me voy a quedar por aquí para dar lugar a otra gente. Espero que conversemos. Hay muchísimas historias, muchas cosas que aprender en toda esta región maravillosa del cono sudamericano. Entonces, les digo, en el año 2019 me fui a participar a Lima del Congreso de Parques Nacionales, después de la cordillera de los Andes prácticamente ya no tiene nieve eterna. Eso es muy preocupante. Los ecosistemas de alta montaña sufren con el deshielo, y esto ocurre en Nepal, ocurre en todas las cordilleras del mundo, pero particularmente me preocupa porque hay muchas comunidades altoandinas, muchas especies de la diversidad biológica que dependen del equilibrio de estos ecosistemas, donde el frío y el hielo hace que el ciclo hídrico les proporcione el agua
en esos lugares. Entonces, hay muchas cosas muy preocupantes, muchas cosas que tenemos que debatir y les di una tarea, otra tarea, parece que yo hoy fingí de una sola tarea. Busquen todas las políticas ambientales y asignenle 80% si cumplimos bien y 20% si no lo estamos cumpliendo. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal y dónde tenemos que incidir, principalmente en las políticas públicas. Me quedo por aquí, le cedo la palabra a Laura y más adelante seguramente para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor Vera. Un placer, como siempre, escucharle, ¿verdad? Y bueno, algo más, pastoreo controlado. Ya está memorizado. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar entonces, en vista de nuestro tiempo también, con la licenciada Laura Villalba, que ya habíamos hecho su presentación. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí para hablar un poco de esto que realmente nos apasiona. Ya le escucharon a Víctor Vera, es un apasionado de la biodiversidad y la verdad que siempre es un gusto enorme escucharlo a él también. Gustavo, yo quiero compartir mi pantalla, si se puede. Yo creo que voy a poder. ¿Me avisan, por favor, si lo pueden ver? Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, yo creo que no les voy a dar ninguna tarea, pero sí hablar un poco Por favor. en realidad el grado de responsabilidad que tenemos todos desde el lugar que nos toque vivir en este planeta y desde el espacio que nos toca desempeñar. Es decir, no están exentos, por más de que muchas veces se cree que los productores que están en el terreno de alguna manera afecta la biodiversidad, los ambientalistas también afectamos un poco más positivamente, eso es lo que queremos creer, pero no están exentos los oficinistas, los profesores, todos desde el lugar que les toque desempeñar tienen un cierto grado de responsabilidad y son parte de la solución. Y muchas veces no somos conscientes de eso. Entonces, hoy decía la señora que comenzaba la presentación y tenía mucha razón, y de hecho quiero comenzar mi presentación con eso, no podemos proteger lo que no conocemos. Es por eso que a nosotros nos gusta tanto, por sobre todo llegar a públicos como ustedes, porque generalmente en los congresos que nos reúnen a los investigadores, ambientalistas y demás, todos hablamos otra vez de lo que hacemos, pero es como que se queda todo ahí dentro de ese mismo mundo. Y muchas veces cuando podemos llegar a públicos así, nos gusta muchísimo mostrar lo que hacemos. Y justamente es por eso, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se puede cuidar. Entonces, por eso es muy importante y me parece excelente que podamos hablar hoy de una especie tan emblemática. De hecho, también estuvieron hablando hoy de su importancia. Es indudable que es uno de los felinos más grandes de América. Es el predador más importante de su hábitat. Ya el profesor Víctor Vera nos estuvo explicando la diferencia entre depredador y predador. Este es uno de los predadores más importantes y así como dijo Víctor, realmente es increíble cómo ellos tienen ese parámetro para medir justamente y mantener el equilibrio en el ecosistema. Es una especie, bueno, casi amenazada según ICN, pero en realidad en nuestro país es una especie amenazada. Requiere territorios muy grandes, lo que quiere decir que una de sus amenazas más grandes es la pérdida de hábitat que tiene actualmente. Ellos requieren, imagínense más o menos como unas 100 canchas de fútbol para poder desempeñar o desarrollar todas sus actividades naturales como refugio, alimentación, aparearse. Entonces, para desarrollar todas sus actividades, ellos necesitan realmente de territorios muy grandes. Y eso es una gran responsabilidad para los países que todavía tenemos felinos en nuestro territorio.
de que de alguna manera tenemos que trabajar en eso, tratar de mantener esos territorios que requieren estos grandes felinos. Entonces, para mantener una población saludable requiere grandes bloques de hábitat seguro, o por lo menos que estos hábitats estén conectados entre sí de manera que ellos se puedan mover para buscar alimentos, para parearse y para desarrollar todas sus necesidades biológicas. Pero ¿por qué conservamos? ¿Por qué tanto empeño? Hay muchísimas organizaciones que trabajan y que desarrollan todo su enfoque en la conservación de esta especie en particular. ¿Qué es lo que lo hace tan especial y por qué tanto esfuerzo y tantos fondos y tanto tiempo y tanto todo para esta especie? Y son varias razones. Una de ellas es que es una especie emblemática. Ustedes habrán visto, más de uno habrá visto equipos de fútbol que se llaman jaguares, hay autos como el Jaguar, es una especie muy emblemática, es conocida en todo el mundo. ¿Quién no quiere formar parte de un equipo que se llama los Tigres, por ejemplo? O sea, que son muy emblemáticos, son muy conocidos, pero una de sus funciones más importantes es que es una especie indicadora. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay jaguar, sabemos que hay una buena biodiversidad. Primero porque requiere grandes espacios boscosos. Si hay poblaciones de jaguares, quiere decir que hay un ecosistema bastante bueno, con presas naturales buenas. Entonces es una especie indicadora de un hábitat limpio, de un hábitat que todavía están conectados, que tiene agua, que tiene presas. Quiere decir que donde él está, están también los otros animales más pequeños por debajo de los grandes felinos, que son los herbívoros, por ejemplo. Entonces, y por supuesto, si hay herbívoros, hay plantas, y si hay plantas, hay polinizadores. Entonces, es como que es una especie bastante buena, indicadora de buenos hábitats, de hábitats bien manejados. Se dice que es una especie paraguas, porque si nosotros conservamos a esta especie, estamos conservando a todos los demás que vienen por debajo de él. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo mi esfuerzo en conservar a esta especie, estoy conservando grandes bloques de bosque, que también sustenta todas las otras especies más pequeñas, que requieren de espacios más pequeños. Y, por supuesto, es una especie clave para mantener el equilibrio. Nosotros tenemos siempre acá una anécdota en el Chaco Central, donde es una de las zonas más altamente productivas. Por ejemplo, básicamente es uno de los únicos lugares donde se ve un vacío de la presencia de esta especie en el Chaco. Y en esa zona proliferaron por mucho tiempo los herbívoros. Y por supuesto esto afectó demasiado también el tema de sus plantaciones de sésamo, de trigo, porque estaba lleno de herbívoros sin sus predadores naturales. Entonces, en realidad estos felinos son especies claves que pueden y ayudan a mantener el equilibrio en la naturaleza. Y es increíble, estos felinos que están arriba de la cadena trófica no tienen predadores naturales. Es decir, no hay predadores que los cazan a ellos y que se alimentan para alimentarse de ellos. En realidad, el único predador que tiene esta especie es el hombre. Y entonces uno pensaría, bueno, pero si es solamente el hombre, entonces quiere decir que de alguna manera se puede parar. Y sin embargo, no es tan fácil, no es tan así. Entonces, para redondear un poco, cumple un rol muy importante en el mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Y entonces, buscar nuevas alternativas permanentemente es esencial para asegurar su supervivencia a largo plazo. Yo no me voy a detener mucho en esto, quiero contarles otras cosas más que estamos haciendo, pero en realidad ustedes saben que por siglos y siglos la gente lo ha considerado demasiado importante. Nosotros hemos compartido el mundo con los jaguares por mucho tiempo y sin embargo en varios lugares de su distribución los jaguares han ido experimentando una disminución. Esto es lo que decía la señora al principio, que anteriormente todo esto que ustedes tienen acá era el área de distribución de los jaguares. Pero actualmente esto fue desapareciendo. Básicamente de Uruguay y de Estados Unidos básicamente ya no queda nada. Hay algunos machos que de repente se ven del otro lado de la frontera en México,
pero mientras no sea una población que se reproduzca, no puede considerarse una población estable dentro de un área. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente va desapareciendo de toda su área de distribución. Pero entonces me dirían ustedes, pero si es tan importante, si es tan emblemático, si es una especie clave, si protegiendo al jaguar estamos protegiendo a otros, y si su único predador es el hombre, ¿cómo es posible que su desaparición sea tan alta? Entonces, como decía Víctor, nosotros tenemos las pérdidas de hábitat, que se les puede llamar realmente como quieran, pero sigue siendo pérdida de hábitat. En Paraguay tenemos la ley de que un propietario tiene que dejar el 25% de su bosque y puede trabajar el resto. Y eso es por ley. Entonces, muchas veces, muchos de estos cambios de uso del suelo son legales. O sea, no podemos hablar de una tala ilegal nomás, sino que generalmente son legales. Pero legal o no, va disminuyendo estos hábitats. Y si uno se pone a pensar, si cada propietario deja el 25%, pero esto no está planificado, y ese 25% de tu vecino no está al lado del tuyo, esos grandes bloques boscosos se van perdiendo. Y si de pronto no existe una conectividad entre estos bloques, entonces se quedan como aislados. Esa es una de sus principales amenazas. La deforestación, la pérdida de hábitat. Por supuesto, también el tema de agotamiento de presas naturales. Por muchísimo tiempo, la cacería deportiva, de subsistencia y también la ilegal primó por muchísimo tiempo, yo creo que no solamente en el Chaco paraguayo, sino en toda Latinoamérica, porque no estaba prohibida, no era un problema, era tomado como lo que son recursos renovables, pero que si no se le maneja de alguna manera o si no se respetan sus ciclos, ciertas especies realmente corren mucho riesgo de desaparecer. Entonces, en ciertos lugares, estas presas van disminuyendo y eso les obliga a salir, por ejemplo, de un remanente boscoso a buscar presas fuera, y ahí ya tiene contacto con el ser humano, con los cazadores, inclusive con su otro problema más grande que le voy a mostrar después, que es el conflicto con la ganadería. Entonces, la pérdida y fragmentación de hábitat y la reducción de las presas naturales del jaguar son las dos amenazas más conocidas, pero no las más importantes. Existe un conflicto entre jaguares y ganado, en donde el jaguar se alimenta de ganado vacuno y en represalia los propietarios matan al jaguar. Esto sería. Y generalmente si uno se pone a pensar, para un ganadero esto es grave, pero si uno se pone a pensar, de hecho la ganadería se puso en su hábitat natural y nadie les explica, o sea, es decir, los grandes felinos son grandes predadores y de pronto en ciertas épocas del año, por ejemplo, yo suelo ir a las estancias donde trabajamos y en ciertas épocas del año, porque en el Chaco paraguayo tenemos grandes extensiones de ganadería, estamos hablando de 15.000 cabezas de ganado, y en la época de parición están pariendo como 5.000 terneros de una, hay olor a sangre, placentas por todas partes, y uno pretende que un felino como este no se alimente de ellos, es muy difícil. Entonces, lo que ocurre es que los felinos predan al ganado y la mayor parte son cazados en consecuencia. Y esto acarrea muchísimos problemas. El problema más grave es que muchas veces esta cacería es indiscriminada. Es decir, cuando un propietario perdió ganado a causa de un felino, mata a todos los felinos que pueda haber. Nunca vas a saber cuál fue el culpable, ni cuál de estas especies está o no, cuál de estos individuos, perdón, está o no cazando ganado. Porque ocurre que un yaguareté no siempre está cazando ganado. Un yaguareté se dice que está cebado cuando empieza a cazar ganado, cuando prueba y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Entonces decimos que es un animal cebado. Muchas veces estos son territoriales. Muchas veces un jaguar en un cierto territorio
no tuvo la necesidad de predar ganado, tiene presas naturales, tiene buenas presas naturales, le gusta cazar y definitivamente no está haciendo. El productor escucha que a su vecino tuvo un ataque, un evento de ataque de jaguares al ganado, entonces él por si acaso le mete bala al primer jaguarete que encuentra en su estancia. Entonces cuando ese territorio como que está disponible para otro jaguarete más joven o lo que sea, posiblemente el que venga sí va a empezar a cazar ganado. Es decir, no es una solución, pero sin embargo se hace. Por muchísimo tiempo, la solución a este tipo de problemas no tenía respuesta. Para un ganadero, una bala es realmente una solución, y eso es lo que nuestras organizaciones han empezado a trabajar para cambiar, para lograr una cierta coexistencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hábitat natural de los felinos en donde el hombre pone ganado y pretende que esto no ataque al ganado, y si lo ataca, lo mata en consecuencia. Entonces, lo que nosotros estamos buscando y creemos que es posible, es la coexistencia. La situación actual, como pueden ver en esa lámina, es que la situación actual es que indefectiblemente en lugares, en regiones como el Chaco paraguayo, por ejemplo, o el Gran Chaco sudamericano, de hecho, hay ganadería. El 70-80% de la producción en el Chaco es carne. Tenemos ganado y tenemos felinos. Por suerte todavía tenemos felinos. Pero en la situación actual ambos corren peligro. El ganado puede ser atacado por el jaguar y el jaguar es muerto en consecuencia. La situación propuesta por nosotros es tener un protocolo de actuación en caso de eventos y conflictos con el felino. Y lo que queremos es que aplicando ese protocolo, las pérdidas por año disminuyan. No creemos que vaya a desaparecer, porque mientras haya un predador, mientras haya un ternero, es posible que haya un evento de ataque. Pero lo que queremos con la aplicación de protocolos en la cual estamos trabajando, realmente disminuyan esas pérdidas, y que para el productor, de hecho, entre costo-beneficio, definitivamente lo convenza. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a parar eso? ¿Cómo vamos a disminuir eso? ¿Cómo se logra un equilibrio entre la producción y la conservación de nuestros jaguares? Realmente, mirando desde así rápido, pareciera casi imposible. Y generalmente para nosotros, los que trabajamos en investigación, en conservación, es como que siempre estamos corriendo bajo el agua. Es muy lento como corremos, comparando con la velocidad con la que son cazados, con la que desaparecen las especies, todo eso que el señor Víctor Vera nos estuvo contando recién de cómo nuestra biodiversidad va desapareciendo, y aquellos esfuerzos en los que nosotros nos ponemos para disminuir esa mortandad o esas amenazas, es como que nuestros procesos son siempre muy lentos en comparación a una bala, a la velocidad de una bala. ¿Cómo se logra? Para salvar este felino, definitivamente va a ser imprescindible tener conciencia tomando en cuenta perspectivas distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos somos parte de la solución. Una sola organización, un solo sector, por ejemplo, nosotros los ambientalistas, un solo sector no podría lograr esto. Y definitivamente tienen que ser no solamente varios sectores, tenemos que convencerles de que todos somos parte de la solución, inclusive los productores de ganado. Y no solamente tener diversos actores trabajando y metiendo perspectivas diferentes, sino también un programa de conservación de jaguares definitivamente no puede tener una sola estrategia. Va a tener que tener varias estrategias para que pueda de alguna manera funcionar. Entonces, ¿cómo es la conservación de jaguares en Paraguay? ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros empezamos a buscar alternativas, y eso es un esfuerzo diario, todos los días, de todos los años. Trabajamos con propietarios privados, en donde lo que vemos es cómo está dispuesto sus ganados. Empezamos a mover sus terneros en zonas más alejadas por ejemplo, de las zonas boscosas, y empezamos a monitorear con fototrampeo sus poblaciones de felinos, la cantidad de presas potenciales que pueda tener, y tratar de instalar algunas técnicas
que puedan disminuir estos ataques. ¿Cuáles son esas técnicas? Ponemos cercos eléctricos, ponemos luces LED que se prenden a la noche, le introducimos burros con los lotes de terneros, ponemos cencerros y empezamos a testear para ver cuándo funciona, en qué condiciones funciona mejor, cuándo no va a funcionar, porque definitivamente los felinos hemos descubierto que son tan inteligentes que a los 3 meses de poner cencerros, por ejemplo, al 10% de un lote, a los 3 meses es como que se acaba acostumbrando y ya dice, ahí viene mi comida y vuelve a cazar. Entonces, las técnicas antidepredatorias funcionan generalmente por 3 meses porque luego ya produce acostumbramiento. Pasa lo mismo con los burros, a los 3-4 meses ya empiezan a cazar a los burros también. Los burros generalmente hacen mucho ruido cuando se sienten amenazados, rebuznan, saltan, gritan, y eso hace que generalmente el felino desista y no ataca a ese lote de ganado. Pero al 3er mes aproximadamente ya vuelve a acostumbrarse y vuelven a atacar. Lo mismo ocurre con los cercos eléctricos y lo mismo ocurre con las luces LED. Es como que se terminan acostumbrando. Entonces, lo que hacemos es ver en cuáles de las zonas dentro de un área productiva está ocurriendo una mayor cantidad de ataques y instalamos las técnicas. Luego las sacamos y luego las volvemos a poner cuando hay otro ciclo de terneradas. Hay todo un sistema estratégico para poder disminuir esas pérdidas. Y hasta ahora ha funcionado muy bien. Hacemos monitoreo, trabajamos con las áreas protegidas, no tanto como quisiéramos. Ojalá realmente hubiesen fondos suficientes como para poder fortalecer las áreas protegidas, porque las áreas protegidas se supone que son las áreas que son esos bloques continuos que necesitamos para que estas poblaciones realmente se sientan seguros. Pero al faltar el manejo dentro de las áreas protegidas, en lugares tan secos como el Chaco, en ciertas épocas no hay agua. Y cuando no hay agua, los jaguares salen en las zonas ganaderas donde sí hay agua, porque de hecho se colocan agua para el ganado. Entonces ahí empiezan los conflictos de nuevo. Nosotros monitoreamos las poblaciones de jaguares, tanto en las áreas protegidas y en sus áreas circundantes, donde están las propiedades productivas. Y tratamos de diferenciar a estos jaguares por sus manchas. Ustedes pueden ver aquí estos patrones de mancha que ustedes ven, son únicos en cada jaguar. Así como nosotros somos únicos en nuestras huellas dactilares, ellos en estas manchas que ustedes ven son únicos en cada jaguar. Entonces, si nosotros tomamos estos patrones de mancha, podemos diferenciar un jaguar de otro, por ejemplo. Entonces, acá pueden ver que que ustedes ven acá con este perfil derecho es diferente a este. O sea, que y marcamos ciertas áreas y podemos ponerle hasta nombre de los lugares donde estamos trabajando. Hemos monitoreado desde el 2010 a las poblaciones, le seguimos a varios de estos individuos y también, por supuesto, sus poblaciones, las otras poblaciones de felinos y sus presas potenciales. Estas fotos son muy importantes para nosotros porque muestra un poco el equilibrio. Si hay juveniles quiere decir que se están reproduciendo, si se están reproduciendo es porque hay alimento, hay buen refugio, y eso es muy bueno para las poblaciones de cualquier especie, de hecho. Están las presas potenciales que aseguran que de alguna manera ese hábitat es el adecuado para la conservación de estos jaguares. Y siempre, como les digo, tener así la prueba de que se están reproduciendo bien y todo eso es muy bueno siempre para cuando hablamos de un equilibrio en la biodiversidad. Como les dije, en realidad un programa de jaguares no se puede limitar solamente en tratar de disminuir las pérdidas, tratar de disminuir las mortandades, las cacerías o la disminución de sus hábitats o manejar mejor las áreas protegidas que debería de protegerlos realmente. También creemos que la educación es uno de los pilares más fuertes, porque creemos que cuando uno muestra la importancia de esta especie y muestra lo injusto que es la matanza indiscriminada, realmente empezamos a cambiar y creemos que esa educación para los niños sería realmente algo sostenible para el futuro.
nosotros tenemos un programa que se llama Jaguares para Siempre, que está dirigido a niños, y lo que hacemos es presentar esto. Es un taller de 4 días en donde los niños salen como protectores del jaguar, y lo que queremos es que eso se replique, ese conocimiento se replique, ese amor, esa pasión se vaya replicando, inclusive, ojalá, que a los padres, a los vecinos, a los tíos, a los abuelos. Estos programas son muy buenos, están basados en el pilar, en el componente de educación, y este tipo de programa lo hemos desarrollado con los guardaparques, por ejemplo, en Paraguay, en donde mostramos la importancia y todo lo que uno puede hacer realmente para convertirse en un verdadero guardián del jaguar. Este tipo también hicimos, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente, en donde los funcionarios que no salen en campo, los funcionarios administrativos, de asesoría jurídica, ellos desde donde les toque desempeñar, ellos saben que ellos pueden aportar y pueden hacer, creando conciencia, hablando o dirigiendo quizás algún tipo de apoyo para todos estos programas que nosotros desarrollamos para la conservación de esta especie. Realmente el componente de educación es uno de los más apasionantes, y en eso seguramente Víctor Vera está muy de acuerdo conmigo, y nosotros lo hemos hecho. Estamos trabajando prácticamente en todo el Chaco paraguayo, nosotros con este programa, en donde desarrollamos el tema de conflictos, el tema de investigación, el tema de trabajo con las áreas protegidas y educación de una manera transversal. Tengo muchísimas más cosas que compartir con ustedes, tenemos poco tiempo, entonces, Gustavo, yo te dejo esto por ahí, dejo mi dirección de mail por cualquier cosa que pueda surgir, o en algún momento alguno de ustedes quiera algún material o lo que sea, estamos disponibles para eso. Muchísimas gracias, Laura. Excelente tu presentación. Aprendimos muchísimo. En cuanto al yaguareté, muchas veces le vemos así, bueno, en fotos, en gráficos y demás, ¿verdad? Pero hoy aprendimos un poquito más acerca del yaguareté. Y así, muy de acuerdo contigo, que el componente de educación es fundamental, bueno, para que puedan ir cambiando las cosas, ¿verdad? Y mucho más trabajando con los niños, que van a ser los que van a estar cuidando más adelante, ¿verdad? Toda la biodiversidad que le podamos dejar, ¿verdad? En cuanto a eso, entonces, tenemos nosotros la encíclica del Papa Francisco que habla de Laudato Si. ¿No? En algún momento también yo te puedo facilitar ese documento, ¿verdad? Para hacer un intercambio un poco, la parte técnica con la parte de la encíclica del Papa, como que el Papa Francisco apoya muchísimo lo que ustedes están haciendo en campo, que es fundamental, ¿verdad? Que bueno, que podemos hacer oración, pero también tenemos que hacer acción. Y el Papa es de la Iglesia en salida. Bueno, tenemos algunas consultas. Voy a ver un poquito en el chat. Hay algunas consultas. La primera dice, ¿se conoce la cantidad de individuos existentes en la actualidad? No sé si eso podemos decir por zona o por Paraguay o por Cono Sur, no sé. Bueno, se estima, siempre se dice que hay más o menos como unos 500 jaguares todavía en el Chaco, por ejemplo. Nosotros Entiendo. estamos haciendo un trabajo únicamente un trabajo de abundancia relativa en el Parque Nacional Defensor del Chaco, que tiene 700.000 hectáreas, 720.000 hectáreas en el Chaco. Y entonces, bueno, de ahí vamos a partir después para ver si podemos llegar a algún número, pero la verdad que hasta ahora no se hizo un estudio generalizado, se presume esa cantidad para el Chaco paraguayo por lo menos. Ya. Y en cuanto a en cuanto a la distribución geográfica, digamos, hay una capacidad de aguante no sé si estoy utilizando las palabras técnicas,
¿verdad? Como para tener mayor cantidad de jaguares. ¿Cuánto podríamos tener? ¿El doble, el triple? Si es que se da el caso, ¿verdad? Perdón, tenía muteado. Si se dieran las condiciones, en realidad la pérdida de hábitat que nosotros tenemos es realmente alta. De repente ya es bastante difícil encontrar bloques continuos, como por ejemplo los parques nacionales todavía siguen siendo bloques continuos muy importantes, muy interesantes. Pero en la región oriental, por ejemplo, en donde esos bloques boscosos están como muy aislados, las poblaciones realmente están muy aislados uno de otro y genéticamente su capacidad reproductiva va disminuyendo. Entonces, la verdad, va a tener que ser un trabajo muy conjunto. Se está trabajando mucho ahora en lo que llamamos la conectividad. Tratamos de conectar esas áreas boscosas unas con otras, trabajando, por ejemplo, con los verdaderos tomadores de decisiones, que son los propietarios privados. Estos pueden ayudar de alguna manera, quizás reforestando, agrandando sus cortinas rompevientos. Se hace mucho esfuerzo en los corredores biológicos para conectar estas áreas. Y eso podría dar la posibilidad de que en algún momento podamos soñar con el aumento poblacional de estas especies. Dios quiera que así sea. Bien, acá hay una pregunta para el doctor Vera. ¿Podría comentar algo sobre la diversidad funcional? Víctor parece que, bueno, no está escuchando. Pasamos a la siguiente entonces. Creo que esta es para vos, Laura. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros involucrarnos en ayudar en forma específica o cómo colaboramos para concientizar o difundir lo que nos enseñan en las charlas? Bueno, generalmente nuestro programa de Jaguares para Siempre es un taller, ¿verdad? De 3 días como mínimo, en donde vemos todo lo que cada uno podría hacer. Pero sin ese taller, inclusive uno puede tener la posibilidad de concienciar a la gente que tiene al lado, por ejemplo. Hablar de la importancia de la biodiversidad, hablar de cómo podemos hacer. Lastimosamente, no existen ahora mismo, por ejemplo, existe legalmente, pero no funciona el Fondo para la Conservación de Jaguares, por ejemplo. Nosotros buscamos alguna posibilidad de incentivos, no es muy fácil de crearlo, pero yo creo que ahora mismo, a través de la concienciación y de la educación a nuestros niños, podemos hacer mucho. Bien, excelente. Hay otra. Hola, Gustavo, Hola. Sí, Víctor, te escucho. Sí, puedo responder la pregunta. Es muy importante es muy importante y muy pertinente hablar de la diversidad funcional. ¿Qué significa un ecosistema totalmente funcional? Es aquel que sostiene toda la diversidad biológica, que hace que la diversidad biológica presente un proceso biológico, ecológico llamado plasticidad, que es la capacidad de adaptación a los cambios que ocurren en la naturaleza y en el planeta, y que hablamos de una diversidad, de un ecosistema funcional. Estamos hablando que las especies existen en números suficientes, que las especies tienen alimentos suficientes, que hay una población importante en la cual puedan reproducirse en el tiempo sin presentar estos problemas que mencionamos, como la consanguinidad, como un hábitat reducido, como una muerte por falta de alimento, porque tenemos algunas áreas que están tan degradadas y tan fragmentadas que tienen un nombre relativamente nuevo. De la década de mediados de los 90 viene el nombre de defaunación. ¿Qué significa? Que un ecosistema ya no es funcional porque no están
por más que existan predadores, ya no existen la cantidad suficiente de especies presas que puedan sustentar esa población de predadores a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de una diversidad funcional, estamos hablando de todos los componentes, estamos hablando de posibilidad de que esos componentes puedan subsistir a través del tiempo y sobre todo que tengan la capacidad de evolucionar frente a estos cambios climáticos que sabemos que, los cambios globales, no solamente cambios climáticos, que sabemos que son procesos que llevan millones de años. Entonces, es un tema muy importante, una pregunta muy aplicable principalmente a los hábitats ocupados por los jaguares. Imagínense en el 2010, con la información que nosotros tomamos de los ejemplares capturados en 2 reservas que estaban 30 kilómetros distantes una de otra, con cierto corredor que las conectaba todavía, la especie de hembra que nosotros capturamos en un año no había salido del bosque donde la capturamos. Significa que una hembra en las condiciones de bosque húmedo paraguayo necesita entre 25 a 30.000 hectáreas solamente para ella. Imagínense lo que necesita una población genéticamente viable, y estamos hablando de una población viable que haya por lo menos 10 poblaciones de un macho y 5 hembras, porque son clanes, porque los jaguares solamente se juntan para aparearse y la... Bueno, creo que le perdimos. Perdimos un ratito a Víctor. Y bueno, continuamos. Otra, ok, se pregunta para Laura. ¿Hay algún trabajo para lograr conectividad entre países fronterizos? Sí, los esfuerzos se han iniciado ya hace como unos años, en el que los profesionales de Argentina, de Bolivia y Paraguay se unen, buscan, e inclusive el jaguar fue denominado ahora especie migratoria, por ejemplo, ¿verdad? Porque queremos creer que hay un intercambio genético ahí, por ejemplo, con Bolivia, y entonces entró dentro de lo que es especie migratoria. Los esfuerzos en este momento son mucho más enfocados en justamente conseguir esa conectividad. En este momento hay un programa a nivel regional que es manejado por la BDF, en donde lo que se está buscando es justamente eso, correlacionar todos esos esfuerzos de corredores que hemos propuesto nosotros a nivel, por ejemplo, de país, con los corredores que proponen en los otros países transfronterizos, y de esa manera tratar de lograr esa conectividad entre las poblaciones. Entiendo, muchísimas gracias. Bueno, esto es para mucho tiempo. Es más, si nos apasiona el tema, nos vamos a sentar a hablar toda la noche, ¿verdad? Es mi caso, no sé el resto, ¿verdad? Pero es mi caso. Bien, bueno, quería compartir un poquito una frase en la Laudato Si, que dice así: que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Laudato Si. Bien, muchísimas gracias a ambos expositores. Me siento, no se usa la palabra orgulloso supuestamente porque, bueno, trae consecuencias para el católico, ¿verdad? Pero me siento orgulloso realmente de haber considerado y que el Señor me haya guiado a estas dos personas como para que nos puedan ayudar un poquito
en nuestro camino, ¿sí? Para buscar lo que todos queremos, ¿verdad? Mantener nuestro sistema, ¿verdad? Nuestro sistema biológico. Y bueno, y enfatizando también lo del yaguareté, que bueno, así como expusieron, es un elemento fundamental para nuestro sistema biológico y representa muchas cosas. Representa fuerza, fuerza de la naturaleza, muchas cuestiones, ¿verdad? Y fuimos nosotros implementando. Inclusive hay leyendas que tratan de crear al yaguareté, ¿verdad? Nuestras leyendas de nuestros ancestros. Bueno, entonces, no sé si alguien del grupo también expresa algunas opiniones, algunos agradecimientos, ¿sí? Para Laura y para Víctor. Excelentes las exposiciones, realmente hemos aprendido muchísimo, ha sido una clase magistral de ambos, aprovechable para todos los países, aplicables a otros animales. Realmente muchísimas gracias y como dijo Gustavo, creo que los vamos a volver a convocar, digamos, para otras charlas. También a Víctor, bueno, ha sido un esfuerzo de ellos también, porque Víctor manejando y hablando, la verdad, ha sido maravilloso y es un libro abierto. Y Laura ha sido muy clara en todas sus explicaciones y realmente ha sido una enseñanza para todos nosotros en los conceptos, porque no solo habló del yaguareté, sino que fue dando diferentes conceptos como que es una especie paraguas, una especie indicativa, aprendimos lo que son los predadores, a diferencia de lo que son los depredadores. Así que bueno, magistral y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me despido entonces. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Un gusto haberles acompañado hoy y contarles un poco esto que nosotros hacemos. Entonces, quedamos en contacto. Yo dejé mi dirección ahí por cualquier cosa. Entonces, siempre tenemos materiales o cosas o los videos que pueden ayudar. Entonces, me voy despidiendo. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Que pases bien. Hasta luego. Víctor, parece. Muchas gracias también. Sí. Hermosa. Desde Uruguay, que no tenemos. Muchas gracias también de mi parte. Pero es maravilloso lo que aprendí. Muchas gracias también de mi parte. Un gran abrazo y quedamos para alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.